Buenas tardes, amigos. Un día más con nuestros espectadores hablando sobre nuestras finanzas y de paso cabalgando sobre ya no sé qué ola de nuestra pandemia. Esperamos que se encuentren bien, por cierto. Hoy traemos un nuevo tema financiero y son precisamente las novedades económicas que nos llegan con el año 2022. Tenemos claro que no planificar nuestras finanzas es insensato, pues hay que estar al tanto de las novedades, todas esas novedades que nos van a afectar económicamente. Y hoy precisamente hablamos de esos cambios para 2022. Son cambios que nos interesa conocer, pues desde el interés legal del dinero, el IPREM, pasando por los planes de pensiones. Pero, si me lo permitís, voy a empezar con un tema de consumo, pero que también afecta a nuestro bolsillo. Y es hablar sobre la garantía de cualquier producto que adquiramos en España. Bueno, pues hay una novedad muy importante, y es que esa garantía, que hasta ahora estaba en los 2 años, se va a ampliar a los 3 años, desde una lavadora hasta un coche. Y que diga, quien no haya necesitado nunca echar mano de una garantía, de una compra, que levante la mano, porque van a ser muy poquitos, por no decir, vamos, ninguno. También hay una segunda novedad en ese asunto, y es que si hasta ahora el problema que se nos presentaba con ese producto se producía 6 meses después de la compra, era el consumidor el que tenía la carga de la prueba del defecto de fabricación. Bueno, pues ahora esos 6 meses se amplían a 2 años. Por supuesto, es algo mucho más favorable para los consumidores y para ejercitar esos derechos. Pero, y aquí viene no el problema, sino hay que tener un poco de ojo, esa modificación entra en vigor el 1 de enero de 2022. Y si no me equivoco, la verdad es que se aprobó en una ley de marzo, pero entra el 1 de enero del 2022. Y lo que hay que valorar es si vas a hacer alguna compra de Navidad, si vas a comprar algún producto, si no te trae cuenta esperar al 1 de enero para tener una garantía de 3 años en lugar de una garantía de 2 años. Y eso puede ser especialmente relevante en el caso de un coche, por ejemplo. Pues vas a tener 1 año más de garantía, que no es poca cosa. Y en el caso del coche, además, se añade un hecho simbólico, y es que en lugar de tener un coche del año 2021, vas a tener un coche del año 2022. Parece una tontería, pero siempre te preguntan, ¿y de qué año es tu coche? Bueno, pues por un día, decir que es de 2022 parece que a la hora de venderlo en un futuro va a ser relevante. Pero es que además esa modificación legislativa tiene otro añadido, y es la obligación del fabricante de ese producto de tener piezas de reparación hasta los 10 años en lugar de hasta los 5 actuales. Ya sabemos que nos hemos quejado muchas veces, que si la obsolescencia programada de los productos, que si están preparados para que al cabo de pocos años se estropeen, que no son como los de antes. Pues creemos que esta ley, la verdad, son medidas muy positivas para los consumidores en el terreno de las garantías de los productos. Y ahora sí, ahora vamos a continuar con otras medidas económicas. Hay un cambio que sí ha sido muy comentado, ha salido en todos los medios de comunicación, y ese cambio ha sido el cambio del límite de las aportaciones de los planes de pensiones. Y yo creo que aquí, mejor que yo, el que más sabe de esto, desde luego, es nuestro compañero y amigo, y sin embargo amigo. Javier Pinel. Hola, muy bueno. Javier Pinel. Javier, ¿qué nos puedes comentar sobre...? El apunte es breve, salvando una noticia muy reciente, que va a dejar de ser noticia en breve, pero lo que hay ahora mismo en los presupuestos generales del Estado, en cuanto a lo que se refiere a los planes de pensiones para el 2022, es que las aportaciones privadas a título individual bajan de 2.000 euros anuales, que es como está para el año 2021, van a pasar a 1.000 euros como tope máximo de deducción en la IRPF para 2022. Y hago este apunte y quiero subrayar que uno al plan de pensiones le puede meter el dinero que crea oportuno, desde 1 euro hasta 100.000 euros. Cosa distinta es que el beneficio fiscal no pueda sobrepasar los 1.000 euros. ¿1.000 euros por titular si son 2 cónyuges o 1.000 euros entre ambos? No, 1.000 euros cada uno. 1.000 euros cada uno. Al igual que se bajan estos 500 euros, se suben esos mismos 500 euros cuando la aportación las hace la empresa en nombre del beneficiario. Ahora mismo está en 8.000
y van a pasar a ser de 8.500 euros. O sea que quien tenga pensado una aportación a un plan de pensiones, que lo haga antes del 31 de diciembre. Correcto, que para al poder menos aplicarse esos el tipo de, últimos 1.000 euros de diferencia de los 1.000 que euros hay, que van a ser una cantidad significativa a la hora de deducirse en la declaración de la renta. Y esto, bueno, pues es que es muy reciente. No me gusta hablar de estas cosas porque yo soy partidario de hablar cuando está en el Boletín Oficial del Estado, que es donde se puede apreciar, y no siempre, la letra pequeña, es decir, a qué elementos cogerse y cómo valorar y cómo cuantificar. Está la noticia de que se pretende generar un fondo de pensiones público, que especialmente para autónomos, y que pueda ser deducible hasta 5.000 y pico euros, pero vamos a dejar esto ahora mismo como un posible avance. Lo que sí tenemos de seguro es que si del año 2020 a 2021 hubo una bajada en la deducibilidad de las aportaciones a planes de pensiones privados, eso para el 2021 supuso en el primer semestre una pérdida en las aportaciones nacionales de 767 millones, que se recaudaron menos en 2021 que en 2020. No sé. En fin, esto es cuestión de macroeconomía y de las voluntades que se ponen al respecto. Sí, sí. Pero es muy interesante que se conozca cuál es el tope, cuál es la modificación para que cada uno ya tome las medidas que tenga que tomar. No es la única medida, había otras medidas financieras fiscales. Una de ellas es también se ha fijado el interés legal del dinero en el 3%. Y muchos estarán preguntándose ahora, bueno, ¿y para qué se aplica el interés legal del dinero? Pues digo lo mismo, yo soy aquí un iletrado y no voy a meter en un jardín, desde luego, porque tenemos a Miguel Campoy, buenas tardes, que desde luego sabe bastante de eso y nos puede hacer algún comentario. El interés del dinero se ha puesto, lleva ya 2 años al 3%, ¿no? Y esa es la cantidad que se debe de pagar cuando tú has dejado de pagar una deuda que tienes. Entonces, cuando has dejado de pagar una deuda que tienes por culpa tuya, no del que le tiene la deuda, pues tienes que pagar el 3%. Es decir, que desde la fecha que tenías que haberla pagado, se te generan unos intereses, interés por tiempo, partido 365, y está estipulado el 3%. El interés se hace, por ejemplo, cuando tú debes factura y al final tienes que pagar la vía judicial, entonces el juzgado pues te sanciona con el interés del tiempo que lo tenías que pagar. En muchos casos son 2 años, 3 años, y muchas veces el interés es casi más importante que el nominal del principio, ¿no? Pero eso es lo que se tiene en cuenta. Se empezó en 1989, se empezó con esta figura y empezó con el 5%, después lo bajaron al 4% y ahora llevamos ya 3 años que es el 3%. Este tipo de interés no se puede confundir con el interés de demora, que es el que aplican los bancos cuando tienes devoluciones o cuando tenías que haber pagado cualquier tipo de situación, alguna deuda bancaria, que este es el 3,75, el interés de demora. Es decir, que los bancos van por encima del interés. Se ponen la venta. Claro. Entonces, claro, por ejemplo, yo cuando me plantean situaciones en el juzgado de facturas pendientes de hace 4 o 5 años, o porque a partir de 5 años ya no puedes tú, la deuda ya es prescrito, ¿no? Pero lo más que se reclama a los proveedores, a los clientes, son facturas de 5 años, pues claro, imaginaros el 5%, el 3% de esas cantidades, que muchas veces son importantes, y a lo mejor en el juzgado se tira eso luchando pues 4, 3 o 2 años, entonces los intereses son muy importantes, ¿no? 5, el 15%. Claro, imaginaros una deuda de un cliente que se me ocurre a mí ahora, que son la han condenado en 13.000 euros de intereses de una deuda de 40 y tantos mil euros. Entonces 13.000 euros también es una cantidad importante. Y una pregunta, ¿eso funciona en las dos direcciones? Si la administración tiene una deuda contigo, ejemplo, llega a final de año y no te ha devuelto tu cuota de la declaración, tu devolución de
de la renta porque le correspondía. También la administración tiene que darte a ti un 3%. Pero bueno, no el interés de demora, el interés legal del dinero. O sea, la administración tiene que pagarte un 3% a partir del 1 de enero del final de ese año. Y te liquidan, por ejemplo, para la devolución de la renta, cuando tienes hasta el 31 de diciembre para devolverla. Pues bueno, si te la devuelven. A mí el año pasado me la devolvieron en el mes de marzo, no sé si me pagaron 8 euros. Y 8 euros. Sí, no está mal. No, se forró. Bueno, además tuve que firmar un montón de papeles, parecía una cámara oculta. Y eso sí es verdad que es recíproco en ese aspecto, ¿no? Sí, claro. Entonces es una forma también de que la gente pues, que no se demore a la hora de pagar las deudas que tiene, porque hay muchas empresas que yo estoy asesorando a varias empresas y les digo que casi es mejor que se pongan a cobrar lo que le deben que seguir produciendo, porque es una cantidad de dinero que hay fuera y sobre todo porque son pagos que se han tenido que pagar los proveedores. Lo impagado es un litigio bastante importante, y ahora en el tiempo de pandemia, que hay muchas empresas que han cerrado, ahora están reanudando, pues también es un problema bastante importante. Y no es la única modificación, hay más modificaciones, como por ejemplo otra novedad es el IPREM. El IPREM, al que algunos confunden con el salario mínimo, que desde luego no son lo mismo. El salario mínimo es digámoslo así, es el mínimo sueldo al que tiene derecho un trabajador con un contrato. Y el IPREM es otra cosa. El IPREM básicamente es un acrónimo, ¿no? Cada letra es el comienzo de otra palabra, pues todos conocemos el PER, el IPC, el IVA. Bueno, y aquí en la provincia, el que no conozca la PAC, ya, que se vaya de aquí, ¿no? Porque sí, tiene poco que hacer. El IPREM es el indicador público de renta de efectos múltiples, que con razón lo llaman IPREM. ¿Por qué nos interesa esta cifra? ¿Por qué nos interesa la modificación del IPREM durante el año 2022? Pues porque se utiliza como referencia para calcular topes de renta y cuantía de prestaciones. Por ejemplo, cuando pides una beca se utiliza para ver cuál es el límite del que no te puedes pasar. Cuando pides ayuda para una vivienda, lo mismo. Se utiliza para acceder a ciertas prestaciones sociales. Se utiliza, y esto es especialmente interesante, para calcular el subsidio de desempleo. Efectivamente. Y las cifras en las que se ha anotado este año pues, son precisamente al día 19,30 euros, al mes 500,79 euros y al año 6.948 euros en 12 pagues. La verdad es que no son las únicas novedades. Tiempo tendremos a lo largo del programa, conforme vayan saliendo, de comentar, iremos desgranando aquellas que sean más interesantes. Pero respecto a lo que estás diciendo, el subsidio de desempleo, que es la prestación que te corresponde cuando ya has terminado de cobrar el nivel contributivo del desempleo, o porque te falta cotización, o porque tienes más de 45 años, o porque tienes varios hijos, es decir, que cuando se te acaba la prestación por desempleo, lo que tú has dicho, el IPREM es la cantidad, el 80% del IPREM es la cantidad del subsidio para este tipo de personas que tienen difícil acceso a los puestos de trabajo. El 80%. Que es interesante estar informado de por dónde van esas cifras, porque nos trae cuenta el bolsillo. Claro, lo que pasa que, claro, en el gobierno de Zapatero se hacía todo con el salario mínimo interprofesional, y entonces ahí en ese momento salió el IPREM, y para algunas cosas se sigue teniendo el salario mínimo interprofesional, pero ya es muy poco, porque ya el salario mínimo interprofesional se ha disparado, está ya prácticamente a 1.000 euros. No es el único tema que traemos hoy, porque Javier se ha preparado alguna otra cuestión de final de año. Algo que, como es final de año, son las fechas que es de interés, ¿verdad? Nunca está de más, pero me parece muy interesante el tema de los ciberataques. El Banco de España hace poco ha publicado un informe en el que pone de manifiesto cómo se está observando un aumento de los ciberataques. De esto, cualquier persona que acceda pues tiene riesgo de sufrir ciberataques, pero especialmente los trabajadores autónomos son más sensibles. Son más sensibles porque pueden utilizar con cierta frecuencia. La pandemia nos ha obligado a todos a tener contactos y a realizar pagos a través de Internet con plataformas. Hay plataformas que son muy seguras, perfectamente seguras, pero los delincuentes de la informática cada vez son más incisivos. Van por delante.
y van más por delante de aquellos filtros que se les ponen. Por eso el Banco de España ha aprovechado para dar 3 aspectos básicos de dónde tenemos los puntos débiles y cómo deberíamos solventarlos, que por otra parte pareciesen evidentes, pero a veces las cosas evidentes son las primeras en las que no caemos. También ha aprovechado en la misma publicación el Banco de España para recordar a los empresarios que no pueden realizar ni cobros ni pagos en metálicos de más de 1.000 euros. Además, haciendo incidencia en que si la factura es de 1.000 euros, no vale fraccionarla, y una parte en metálico y otra no. Tiene que ser por el total. Y la sanción pues es importante, porque estamos hablando de un 25% de lo pagado en metálico. Si lo hacen entre 2 empresarios, entre 2 profesionales, es el 25% para cada uno. O sea que uno puede hacer un pedazo de negocio con eso. Bien, entro al tema. Lo primero que hay que tener en cuenta es que un empresario, cuando se mueve y tiene la necesidad de realizar pagos, lo primero es que tenga 2 cuentas distintas, unas con las que sí se relaciona a nivel telemático, a nivel informático, que tenga sus claves de seguridad bien puestas, por supuesto, y en otra cuenta tenga el ahorro, teniendo en cuenta que en la primera, en la que utiliza para pagos y cobros telemáticos, tenga siempre el saldo preciso, imprescindible para más cubrir un poco riesgo para que alguien no le devuelva un recibo, que siempre es desagradable. Y la otra cuenta, no utilizarla nunca para ni pagos ni cobros, esa es reservada. No quiere decir que sea una cuenta oculta, quiere decir que está aparte, esa no interviene en el circuito de telemática. Por otra parte, otro consejo, evitar los números rojos en la cuenta bancaria destinada al pago. Evitar los números rojos. Es que hay entidades que sí permiten descubierto al empresario, por esto de que estábamos hablando, no a todo el mundo, pero hay alguna gente que sí, ni todas las entidades, hay algunas que sí, y te permiten un descubierto. Bueno, a este hombre le ha venido un recibo de 800 euros, en la cuenta tiene 200, venga, oye, que te has quedado en descubierto. Pues habría que hablar con el banco para que ese número rojo, lo ideal sería no tenerlo. Y en caso de tenerlo, que sea breve, para estar pendiente. Es que cuanto más rojo se pueda quedar, más al descubierto se pueda quedar una cuenta, mayor oportunidad le estamos dando al ciberdelincuente para que nos defraude de dejar de la número rojo. Exactamente. Y ahora, otra historia muy fundamental, yo sé lo que nos molesta a todos, que tenemos 4 cuentas de correo electrónico, 2 en el banco, 3 para la televisión, y nos hacemos un lío. Y caemos en el defecto de meter la misma clave para todos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo sabes las claves de mi cuenta, No, hay que ser avispado. Y además de ponerle 1, 2, 3, 4, que eso nadie caería en eso, a la otra cuenta no darle el mismo código. Podríamos darle el otro código de mi cuenta, el 4321. O sea, tener un código de seguridad normal y uno reforzado con una clave complicada. Yo tendría reforzados los dos. Lo importante y lo interesante es que en cada cuenta sean distintas, porque si te cogen una, le estás dando muchas posibilidades de entrar en la otra. Así le complicas la vida bastante. Y por supuesto, cambiar con cierta periodicidad estas claves de las que estamos hablando. Amén de que no se nos olvide lo siguiente. Me duele en el alma cuando veo a un cliente o a un amigo meterse en un programa, en una aplicación, y se deja la página abierta. Eso es un defecto enorme. Aparte de que, bueno, todos sabemos que en la esquina superior derecha hay una aspa roja que le das y se cierra. No. Las aplicaciones suelen tener... Se cierra, pero no cierra... Una casilla que dice salir. No cierra el usuario. O similar. Eso es que aparentemente ha cerrado, pero no. Si vuelves a abrir, te aparece con el mismo usuario anterior. Y le estás dando más facilidades a que te puedan pegar una puñalada, con perdón. Pero, bueno, vamos a ver si finalmente nos cazan a pesar de todo esto
y nos damos cuenta de que hemos sido objeto de un ciberataque, el Banco de España, y la lógica común, da los 3 pasos a seguir. Lo primero, comunicarlo inmediatamente a la entidad financiera. Lo segundo, una vez detectado, cambiar las claves automáticamente de todo. Y en tercer lugar, acudir a la policía, a la Guardia Civil o al juzgado para poner la denuncia. Y si todos esos 3 pasos se hacen en un minuto, mejor. Estupendo, pues una buena... Vamos a intentar hacerle caso a Javier. Una buena sugerencia. A sabiendas que tenemos muchas posibilidades de volvernos locos. Siempre, por favor. Primero, posibilidad de volvernos locos y todos nos relajamos. Sí, claro. En algún momento todos nos relajamos. Es que no podemos estar en tensión todo el día. No vayáis a caer en lo que cayó un buen amigo mío, es un buen amigo, pero ahí le tuve que dar una colleja. Dice, no, yo todos los meses cambio. No, me dijo, yo todos los días cambio de clave. Digo, qué animal. ¿Y cómo tienes la cabeza para acordarte de 365 claves? Sí, bueno, dice, muy fácil. ¿Hoy qué es? ¿Día 14? 14. ¿De qué mes? Abril, 04. ¿De qué año? 21, 21. Digo, pues has puesto el huevo de Colón. Lo primero que intenta un ciberataque es 1111. Lo segundo, 1, 2, 3, 4. El nombre de el sujeto, nombre, tu fecha de nacimiento. Y esa regla mnemotécnica que nos sirve para y en nada. muchas ocasiones acierta. Sí, porque seguimos siendo tan pardillos como el primer día. En la empresa, los bancos, las grandes empresas obligan que cada mes cambien la... Además te dicen, cambia tú la S y te dicen, no, esa es muy parecida a la anterior. Sí. Pues esa no es muy segura. En fin. Bueno, hoy unos cuantos consejos que creo que han sido muy interesantes. No sé si tenéis alguna cosa que añadir, pero... Hasta la próxima semana. Pero la próxima semana tendremos más. Venga. Hasta luego y nos vemos dentro de una semana. Un saludo. Adiós.